Gracias al Consejo por invitar a la Relatoría a hablar durante unos minutos sobre la libertad de expresión. Gracias a la República Bolivariana de Venezuela y al Gobierno de los Estados Unidos de América por recordarnos que a estas alturas del siglo XXI todavía hay gente que ofrece su vida para que los demás podamos estar bien informados, para que conozcamos ideas y opiniones mejores o peores, pero que tenemos derecho a conocer y sobre todo ellos tienen derecho a expresar. Les agradezco enormemente por sus dos intervenciones. El 3 de mayo fue proclamado como Día Mundial de la Libertad de Prensa por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993. El 3 de mayo se celebró en todos los países libres del mundo este día. Y se celebró para recordarle al resto del mundo que hay docenas de países, docenas de gobiernos que todavía sienten que tienen el derecho a censurar, a decidir lo que sus habitantes pueden leer, pueden escuchar, pueden oír, que todavía hay docenas de gobiernos que sienten que tienen derecho a eliminar la disidencia, a cerrar medios de comunicación, a impedir que sus críticos, justos o injustos, puedan expresarse libremente. Ese día fue un día muy importante para la Relatoría y fue un día en donde el movimiento por la libertad de expresión se manifestó de manera notoria, para que no se nos olvide que hemos avanzado mucho, pero que tenemos mucho camino por recorrer. Yo quisiera en los minutos que me quedan explicar qué es lo que la Relatoría considera que son los avances más importantes de la región y cuáles son los retos que los Estados de las Américas deben afrontar, sin dilaciones. Los avances no son pocos, no estamos, como lo dije ya una vez en el Consejo Permanente, como estábamos hace apenas 3 décadas. Hemos salido de las dictaduras militares y eso no es poco. Hemos resuelto la mayoría de los conflictos armados y eso no es poco en materia de libertad de expresión. La mayoría de las constituciones, yo diría que la totalidad de las constituciones de los estados aquí representados reconocen la libertad de expresión y la reconocen de manera universal, sin discriminación. Toda persona tiene derecho a expresarse libremente, dicen nuestras constituciones, pero además prohíben la censura. Todas nuestras constituciones prohíben la censura, pero además entregan garantías reforzadas para los periodistas y para los defensores de derechos humanos que en ejercicio de su libertad de expresión cumplen con las tareas que tienen que cumplir sus defensores. Y entonces garantizan la reserva de la fuente. La mayoría de nuestras constituciones garantizan la reserva de la fuente. Pero además incorporan los tratados internacionales al ordenamiento interno. La mayoría de nuestras constituciones y de nuestros ordenamientos internos entendieron que teníamos que ceder un espacio de nuestra soberanía en nombre de la protección de los derechos de los habitantes de las Américas. La mayoría de nuestros regímenes han derogado el delito de desacato. La mayoría de nuestros estados están repensando o han repensado las normas penales sobre injuria y calumnia. Lamentablemente menos estados, pero algunos han comenzado un proceso muy valioso y muy importante para aumentar el pluralismo y la diversidad en el mercado de las ideas, en el proceso comunicativo. Muchos de nuestros estados han reconocido las radios comunitarias y otros esperamos que están en proceso de reconocerlas. Y han garantizado legislaciones que permiten que haya una radiodifusión libre y plural. Y entonces esos avances no son pocos. Y hay que reconocerlos, y hay que defenderlos. Esos estándares que estamos defendiendo no surgieron, como también lo dije alguna vez en el Consejo Permanente, por generación espontánea. La mayoría de los estándares que han dado lugar a esas reformas surgieron porque esos derechos fueron violados. Fueron violados por regímenes autoritarios. Las decisiones de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana y de la Relatoría sobre censura se refieren a la Constitución surgida en el régimen digamos de transición del gobierno de Chile, en donde todavía se consideraba que el gobierno podía censurar. ¿Y qué pasó cuando la Corte Interamericana dijo que la censura estaba prohibida en la región? Que Chile reformó su Constitución. La mayoría de los estándares que han dado lugar a estos avances que yo menciono, que han promovido estos avances en materia de protección de los periodistas, surgieron como respuesta a decisiones, por ejemplo, del gobierno de Fujimori, mezclo Augusto Pinochet con Fujimori,
de Fujimori, que creyó que podía utilizar mecanismos, digamos, de censura indirecta para silenciar a la prensa disidente, para silenciar a quien criticaba o ponía de presente las arbitrariedades que se estaban cometiendo en ese gobierno. Y ese caso dio lugar a una de las sentencias más importantes sobre censura indirecta de la Corte Interamericana. Entonces los estándares no se han construido en el vacío, se han construido cuestionando decisiones que se produjeron, la mayoría de ellas en regímenes o en contextos autoritarios, y que violaban la libertad de expresión. Esos estándares son enormemente valiosos y hay que defenderlos y hay que seguir promoviéndolos. Y se encuentran en el capítulo 3 del informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión que tienen todos ustedes sobre su escritorio. Entonces los avances no son pocos, los estándares son importantes, hay que defenderlos, pero ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles son los retos que tenemos que afrontar? También está en el capítulo 7 de ese informe. El primero, la violencia contra los periodistas y la impunidad respecto de sus crímenes. Por eso quiero agradecerle nuevamente a la República Bolivariana de Venezuela y a la intervención de los Estados Unidos de América. El problema más importante que tenemos en la región son los asesinatos contra periodistas que lo que hacen es intentar informarle al resto de la población lo que está pasando. Asesinatos en muchos casos cometidos por el crimen organizado, por el narcotráfico. En otros casos no hay investigaciones, no podemos decir nada concluyente, pero lo que sí podemos decir es que hay 3 asesinatos en México, 1 en Colombia, 6 por lo menos comprobados en Honduras, en lo que va corrido del 2010. Eso es intolerable. Tendríamos que aplicar todos los mecanismos que tenemos, internos, domésticos y de cooperación internacional, para que esos crímenes no se queden impunes y para adoptar mecanismos eficaces y eficientes de protección de periodistas en riesgo. Segundo gran tema que hemos encontrado y que es muy importante es la criminalización de la disidencia. Muchos estados han derogado los delitos de desacato y vilipendio, pero esos delitos todavía subsisten en otros estados. Es muy importante que nadie pueda ser procesado, juzgado y encarcelado por emitir opiniones que a los funcionarios públicos les parezcan irrespetuosas, o les parezcan ofensivas, o les parezcan groseras. Porque cualquier investigación sobre corrupción le va a parecer irrespetuosa, grosera y ofensiva al funcionario respecto del cual se está hablando. Y si no adoptamos mecanismos para que los estados no tengan esas herramientas, y el mecanismo es derogar esos delitos y no aplicarlos mientras estén vigentes, estamos creando un efecto de silenciamiento intolerable. Estamos generando miedo en quienes tienen el derecho a hacer críticas, así sean ofensivas, así no nos guste. Así incluso sean falsas, porque si son falsas hay otros mecanismos para corregirlas, mecanismos menos costosos, mecanismos como la rectificación, como la respuesta, como las reparaciones civiles. No hay que meter a la cárcel a un periodista que se equivoca, hay que exigirle que sea riguroso. Y hay que aplicar otros mecanismos para que la sociedad pueda estar bien informada, como mayor pluralismo en el proceso comunicativo. El tercer gran tema es el uso de medios indirectos para silenciar la opinión disidente. No tenemos reglas suficientemente claras de administración de la publicidad oficial. La publicidad oficial no puede ser utilizada para silenciar a los medios que son críticos o independientes y para premiar a los medios que son cercanos a los gobiernos. La publicidad oficial es algo que los gobiernos tienen que hacer para contarle a la gente dónde hay una campaña de vacunación o cuáles son los procesos para licitar la construcción de una obra pública, pero no es un mecanismo para favorecer la opinión favorable de los medios de comunicación. Tampoco lo es el uso de las facultades regulatorias o de la asignación de frecuencias. Todos esos mecanismos deben estar regulados de manera tal que no puedan ser utilizados por los gobiernos de turno para asignar frecuencias, dinero, propaganda a quien los aplaude y castigar a quien los critica. Ms. Botero, could you wrap it up? Sí. Thank you. I have 2 minutes. 2 minutes?
Perfecto. El último tema, porque está en el informe, y no puedo dejar de mencionarlos, es un vacío en materia de pluralismo y diversidad en el proceso comunicativo. Como está en el informe, hay un capítulo especial dedicado al pluralismo y a la diversidad. Es importante que los Estados establezcan marcos jurídicos para permitir que los sectores tradicionalmente marginados y excluidos del proceso comunicativo puedan tener una voz y dejen de ser invisibilizados. Esas son las peleas de la relatoría. Nuestros estándares están en el informe y yo estoy aquí para discutirlo con ustedes las veces que ustedes lo consideren prudente. Muchas gracias, señora presidenta.